Para poner en marcha nuestra clase vector 2D y ver cómo se aplican varios conceptos matemáticos, como la fricción, la gravedad y la velocidad sobre un mismo objeto, vamos a realizar un pequeño ejemplo. En este caso lo que queremos es que este círculo caiga y sea capaz de reaccionar frente a la gravedad, que sería un vector que tira de ella hacia abajo, y luego una velocidad inicial que nosotros le diéramos. Lo primero que tenemos que hacer sería definir la velocidad que va a tener, que en este caso va a ser de cero, no se va a mover inicialmente esta bola. Y vamos a definir también otra fuerza que va a actuar sobre ella, que va a ser la gravedad. Como veis, defino la gravedad como un vector que solamente tiene un valor en el componente y. La gravedad lo que hace es tirar del objeto hacia abajo. Le he dado un valor de 1, pero podéis experimentar con diferentes valores en este punto para generar o gravedades más potentes o gravedades más ligeras, como podrían ser las de la Luna o algo así. Ahora lo que voy a hacer va a ser añadir el listener al enter frame para poder mover el objeto. Una vez que he creado el listener, lo que voy a hacer es sumar la gravedad a la velocidad del objeto y luego aplicarlo. Ya lo tendría. Vamos a ver cómo actúa esto. Como veis, la bola lo que ha hecho ha sido caer hacia abajo y se ha ido acelerando, ya que lo que hacemos es sumarle la gravedad. La gravedad, al fin y al cabo, es una aceleración que se aplica sobre el objeto. Lo que ocurre es que rápidamente desaparece la pantalla, así que vamos a poner límites a la pantalla para hacer que rebote en la pared inferior y en las paredes laterales. De esta manera estamos comprobando los límites. Como veis ahora la pelota cae, rebota, vuelve a subir, vuelve a caer, rebota, con una aceleración más o menos constante que viene aplicada por el vector de gravedad. Esto es un efecto bastante realista de lo que sería un rebote. Al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es aplicar vectores y fuerzas sobre un objeto de una manera matemáticamente correcta, tal y como ocurriría en la realidad. Con una pequeña salvedad, y es que en la realidad, cada vez que esa pelota rebota en el suelo, perdería fuerza. Esto es debido a la fricción, es decir, si no existiese aire o otros elementos, la pelota sí que actuaría de esta manera. Lo que ocurre es que probablemente cuando un objeto rebota contra otro, lo que hace es perder fuerza que se convierte en calor. En este caso lo que nosotros vamos a hacer va a ser añadir un pequeño factor de fricción al objeto para que cada vez que rebote pierda un poco de fuerza. Vamos a probarlo. Para eso lo que voy a crear aquí este pequeño parámetro dándole un valor de, por ejemplo, 0.9. Lo que vamos a hacer es que cada vez que rebote multiplicar la velocidad por este factor.
De esa manera lo que hará será reducir la velocidad del objeto cada vez que rebote. Estamos multiplicándolo cada vez que rebota en cualquiera de las paredes. Vamos a volverlo a probar. Como veis, esta vez el rebote cada vez es más pequeño hasta que llegará un momento en que prácticamente a nuestros ojos no se mueve el objeto. En realidad sigue moviéndose, solo que son los valores tan pequeños que no llegamos a verlo. Como veis, hemos simulado con un efecto bastante realista de gravedad y fricción. Ahora lo que nos interesa es poder aplicar a este objeto una velocidad en cualquier sentido. Para eso vamos a utilizar el ratón y señalarle haciendo un clic y arrastrar, señalándole la dirección en la que nosotros queremos movernos. Para eso lo que voy a hacer va a ser crear primero dos variables donde se va a guardar la posición donde inicialmente ha hecho clic el ratón. Luego voy a añadir unos listeners al stage para saber cuándo ha hecho clic y cuándo ha soltado, es decir, los eventos mouse down y mouse up. Una vez creado estos eventos, lo que me va a interesar es que cuando el usuario haga clic en el ratón, lo que voy a hacer es colocar la bola en la posición donde ha hecho clic, guardar esos valores en las posiciones X e Y y parar todo movimiento que en ese momento estuviera en curso. Coloco la pelota en su sitio, guardo los valores del ratón en esa posición y paro el enter frame que mueve el objeto. Por una cuestión visual me va a interesar pintar la línea que está dibujando en ese momento el usuario, así que voy a añadir en este momento un listener al enter frame para dibujarla. Para hacerlo me voy a valer de la propiedad graphics, voy a dibujar una línea desde donde inicialmente se hizo clic hasta donde esté actualmente el vector. Para eso lo que voy a hacer primero es borrar lo que exista previamente dibujado. Voy a crear un nuevo estilo en línea que en este caso va a ser gris. Y dibujo la línea. Esas cuatro líneas deberían enseñarnos la línea. Ahora lo que quiero hacer es generar el nuevo vector que ha creado el usuario utilizando el ratón y volver a mover el objeto. Con esto tendríamos que tenerlo ya listo. Vamos a probarlo. La bola cae en su posición inicial y lo que hago es dibujar el vector en el que lo quiero lanzar, soltar el ratón, en este caso una fuerza bastante fuerte, con lo que tardaremos en volverlo a ver, ahí está, y eventualmente irá cayendo y perdiendo fuerza debido, por un lado, a la fuerza de gravedad y otra a las fricciones que hemos puesto en las paredes, pero como veis, el efecto es bastante realista. Vamos a probarlo con una fuerza menor. Ahí lo tenéis. Como veis, es bastante sencillo creada la clase vector 2D
ir aplicando diferentes fuerzas a los objetos. Podríamos aplicar también fuerzas como viento o cualquier otra cosa que se nos ocurra. Esto lo dejamos un poco como ejercicio para el oyente.